En este video les voy a mostrar la mejor configuración para teclado y ratón en Fortnite. Si quieren que también traiga una configuración para mando, en este video tenemos que llegar a los 1000 likes. Y ahora sí, sin nada más que decir, usen el código de Crix en la tienda de Fortnite para cualquier compra. Y obviamente suscríbanse al canal porque así apoyan muchísimo. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite. Les voy a enseñar muchísimas configuraciones que yo recomiendo que tengan activadas para mejorar en Fortnite. Así que bueno gente, vamos a empezar. Vamos a empezar aquí en el apartado de video y les voy a enseñar rápidamente mis configuraciones gráficas. Como podrán ver en el apartado de pantalla, yo tengo esto en pantalla completamente ventana, los FPS ilimitados, modo rendimiento. Aquí en gráficos en brillo ya es a gusto personal y esto lo modifican ustedes. Aquí en calidad gráfica todo lo tengo en épico y la resolución 3D al 100. Y listo gente, igual ya tengo varios videos en mi canal para aumentar los FPS en Fortnite. Aquí arriba en la tarjeta les estaré dejando el mejor video que yo recomiendo que vean para aumentar sus FPS en Fortnite. Así que bueno gente, una vez hecho este pequeño resumen, vamos a irnos acá al cuarto apartado y aquí en las opciones de movimiento vamos a empezar a hacer los cambios. Para empezar, en activar o desactivar sprint, probablemente tú lo tengas en no, pero vamos a ponerlo en sí. Lo que hace esto nos sirve para activar el sprint con solo un botón y no tenerlo pulsado, por decirlo así. Por ejemplo, si le damos en aplicar, por ejemplo, si ahorita yo corro y activo el sprint, así con un solo botón empiezo a correr. Pero ahora si lo desactivo, tengo que dejar apretado el botón de sprintar para hacer este movimiento. La verdad yo recomiendo que tengan esto activado para simplemente no tener que pulsar mucho el botón. Simplemente con un botón y ya, así estaremos pues haciendo el sprint. Igualmente, aquí donde dice abrir puertas automáticamente, yo recomiendo que esto igualmente lo tengan activado, ya que si lo tenemos activado, por ejemplo, si ahorita hago una puerta, si en este momento, como podrán ver, me acerco, se abre sola. Ahora si la desactivo, ya cuando me acerque no se va a abrir, tengo que darle al botón de abrir. Esto igual nos puede dar mucha ventaja, que en lo personal, a mí en momentos cuando me atasco en la edición, sí me ha ayudado eso. No sé, cuando pongo una puerta en vez de hacer una edición o así, para no gastar tiempo o así, pues me sirve mucho. Entonces este tip les puede ayudar muchísimo. Y ahora gente, vamos a irnos al apartado de combate y aquí vamos a activar una opción, que es recoger automáticamente las armas. Esto probablemente mucha gente te diga que no lo recomiendan, pero pongámonos en una situación. Estamos en una partida, acabamos de matar a alguien y nos llega un rival. Entonces para no gastar tiempo recogiendo todas las armas, que se recojan automáticamente. Entonces por ejemplo, si lo activamos, si yo me acerco por ejemplo acá, en este momento se van a recoger automáticamente las armas. En mi caso nomás se recogió una, pero en este caso si yo suelto todo, para que vean que no estoy pulsando nada más, si me acerco ahorita en este momento, como podrán ver, se van a recoger todas las armas. No le estoy picando este botón que es para recoger la arma, que simplemente me muevo y así se recoge. Entonces esto nos puede servir muchísimo y en mi caso a mí me ha servido también, más que nada también para no perder tiempo. Igualmente gente, en el apartado de combate vamos a irnos acá donde dice espacio de objetos preferidos. Aquí podemos configurar en qué parte o en qué apartado queremos tener cierta arma, ya sea, no sé, en el espacio 1 tener la escopeta o así. Ya esto es más que nada gusto personal, pero en mi caso les voy a recomendar mi configuración. En mi caso en el espacio de equipo 1 yo pondría la escopeta, en el espacio de equipo 2 pondría el rifle de asalto o el fusil de asalto, en el tercero pondrían su fusil o también un fusil de tirador o un francotirador, y en los dos que quedan ya es más que nada pues curas o así. Y listo gente, ahora si aplicamos, igualmente si suelto todo el loot de nuevo y no sé, por ejemplo ahorita agarro el rifle, se va a poner en el segundo apartado, y si yo agarro la escopeta se va a poner en el primero. Entonces pues sí se hace ese cambio, por decirlo así. Ahora gente, llegamos a un apartado que por decirlo así es nuevo y es la edición simple, que estará aquí en el apartado de editar. Como podrán ver aquí dice edición simple. Básicamente esto es más que nada para la gente que apenas está empezando a jugar Fortnite. Lo que hace esto es básicamente editarte, por decirlo así, automáticamente, en vez de hacer todas estas ediciones de forma manual, por decirlo así. Si ahora activamos la opción de edición simple, simplemente con darle al botón, que bueno, depende de cuál sea su botón, de editar, ya estaremos haciendo la edición. En este momento le estoy picando solo a la F y como podrán ver se hace la edición así sola. No sé, si pongo una pared, si pongo la mira acá y le doy el botón de F, se hace la edición. Se hace todas las ediciones que pues queramos con solo un botón. Igual, eso sí tiene una desventaja, por decirlo así, y es que como se darán cuenta tiene como ese tipo de delay o el típico retardo. Pero de verdad, si ustedes son jugadores que apenas están empezando a jugar Fortnite, les recomendaría que activaran esta opción. De verdad, se pueden hacer triple edits con solo un botón en vez de hacerlo todo de forma manual. Y ahora gente, ya para terminar con este apartado de juego, vamos a irnos acá donde dice campo de visión mínimo y campo de visión máximo. Yo recomiendo que esto lo tengan en 75 y en 105 grados para tener mejor campo de visión y ver mejor a los jugadores. Chéquense gente, tengo la edición simple y la verdad es que se puede jugar muy bien, la verdad. Hasta en eso se puede jugar más cómodo, pero en mi caso yo prefiero más lo normal. Igualmente gente, aquí en los comentarios comenten qué prefieren, la edición simple o edición manual, por decirlo así. Los estaré leyendo y les estaré dejando el corazón. Y ahora gente, vamos a pasar, por decirlo así, las configuraciones importantes, que ahora sí son las configuraciones del teclado y el ratón. Vamos a empezar primero con las del ratón. Entonces para eso vamos a irnos a los ajustes y aquí nos vamos a ir a la sensibilidad del ratón. Muy importante, les voy a dar diferentes configuraciones, ya que bueno, en el ratón yo en mi caso uso 600 de DPI, probablemente tú uses 1200, 800 o igualmente 600. Entonces la configuración no va a ser la misma. De una vez les aclaro, yo uso 600 de DPI
DPI, entonces si quieren usar mi configuración pueden usarla, igualmente les estaré dejando más. En mi caso, yo recomendaría aquí en sensibilidad del eje X y sensibilidad del eje Y que lo pongan en 6. Ojo, muy importante, si aquí cambiamos una opción, por ejemplo aquí ponemos 8.9, igualmente lo recomendado es poner lo mismo abajo, pero en mi caso yo recomiendo que lo pongan en 6, ya que bueno, en mi caso yo lo siento rápido, la verdad es que si apenas muevo el ratón sí se mueve bien el personaje. En mi caso puedo hacer las ediciones bien y no siento pues tanto ese forcejeo de mover mucho el ratón. Y ojo, también lo recomendado por profesionales es tener el DPI del ratón entre 800 y 1600. Yo en mi caso pues no soy profesional, pero con lo que me siento cómodo jugando es en 600. Ya es más que nada comodidad de ustedes también. En sensibilidad al apuntar y sensibilidad de la mira, yo igualmente les recomiendo que lo pongan en 45, los dos obviamente. Y si tienen el DPI en 800, ya vayan probando la rapidez o cómo les va. En mi caso, a la hora de apuntar, la verdad es que lo siento muy bien. Apenas si tengo que mover un poco el ratón para que se mueva tanto el personaje. Igualmente, gente, si no se sienten tan cómodos al apuntar, pueden bajarlo igualmente un poquito, por ejemplo a 42.5, por ejemplo. Ya cuando apunten se va a sentir un poquito más lento. Pero igual, gente, les digo, es la comodidad de ustedes. En mi caso, esta configuración me sirve bastante para pues jugar y creo que es una buena configuración. Aquí en sensibilidad de construcción y sensibilidad de edición, yo recomiendo que lo dejen así en 100. Igual en modo de primera persona en 100. Y listo, gente, ya terminamos de configurar la sensibilidad del ratón. En mi caso, yo no soy jugador profesional de Fortnite ni nada, pero de verdad esta configuración les va a servir muchísimo a esa gente que no son de competitivo y que sí son. Y ahora, gente, vamos a pasar con las configuraciones del teclado. Les voy a enseñar mis teclas que yo uso obviamente para sacar el pico, para editar, para poner el suelo y así, que en mi caso yo recomiendo por la comodidad igualmente. Entonces nada, aquí nos vamos a ir al apartado de control de este teclado y vamos a empezar. Pues, como moverse hacia adelante, esto está como predeterminado. En sprintar esto yo lo tengo en el shift, mucha gente también lo tiene en control o así, pero yo recomiendo que lo pongan así en shift. Y bueno, esto en sí no recomiendo que lo cambien. Aquí en combate, usar esto se refiere a abrir cofres o igual a abrir cajas de municiones. Esto lo tengo en E. Pueden ustedes probar poniendo la F igualmente. Yo en mi caso probé con las dos, poniendo la tecla E y la tecla F, pero en mi caso se me resultó más cómodo poner la E. Entonces ustedes pueden probar. En pico, yo lo tengo en G. El chiste también es que no tengamos que hacer tanto esfuerzo y mover tanto el dedo para la derecha. Entonces yo lo puse en G. Igual el espacio para arma, pues esto yo lo pongo en los números. Y ahora, gente, aquí en construcción llegamos a un apartado bastante importante. La pared yo lo pongo con los dos botones que tiene este ratón. En mi caso yo pongo la pared con este. Si yo le pico a este botón, como podrán ver, se va a poner la pared, por decirlo así. La verdad es que es algo que yo recomiendo mucho. Y ahora el suelo yo la pongo con la X. Igualmente me resulta más cómodo. Las escaleras igualmente los pongo con este botón. Aquí pongo la pared y aquí pongo las escaleras. Igualmente le pico y como podrán ver se va a poner. Les digo, la verdad es una configuración bastante buena y sobre todo cómoda. El tejado, que pues es como el icono, igualmente en C. La trampa igual yo no la uso mucho, entonces lo tengo igualmente en la Y. Yo recomendaría que lo pusieran en la T o en una tecla más cerca, para que no hagan tanto esfuerzo con el dedo. En rotar edificio yo la tengo con la R, reparar y mejorar en la H. Y ahora, gente, aquí hay algo muy importante. En edición de construcciones yo lo tengo en la F, pero igual ustedes pueden probar usando la E. La E o la F son teclas que de verdad yo recomiendo mucho, más que nada para eso, para editar y todo eso. Pero si se darán cuenta, al lado de la F aparece el ratón, y esto es para hacer la famosa ruedita. Por ejemplo, si ahorita pongo una construcción, simplemente con hacerle así a la rueda se restablece de forma automática y muy rápido. Esto la verdad es que nos da muchísima ventaja, ya que por ejemplo, no sé, nos están apuntando así, entonces de volada, pum, ruedita y ya está, ya reiniciamos o restablecimos la construcción. Para hacer la famosa ruedita, simplemente aquí donde dice edición de construcciones, vamos a elegir acá este apartado y la ruedita la vamos a hacer para abajo y automáticamente se nos va a poner. Ahora igual aquí en seleccionar editor de construcciones, vamos a elegir el clic izquierdo del ratón y ahora a reiniciar edición de construcciones, vamos a hacer lo mismo, la ruedita vamos a ponerla para abajo, pero ojo, muy importante que sea en el segundo apartado, no en el primero. Y listo, ya tendríamos la ruedita puesta. Y listo, gente, ya terminamos de hacer las configuraciones. Ahora me voy a meter una partida de Fortnite y vamos a probar estas configuraciones para ver cómo nos va. Bueno, gente, ya estamos aquí en partida. Yo estoy aquí cayendo, la verdad es que ni sé dónde voy a caer. Entonces nada, gente, estamos en partida de Ranked, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya estamos aquí. Uy, aquí uno. Ni yo sé de dónde saqué ese aimbot. La meta va a ser intentar ganar la partida. Eso es lo único que pido. Entonces nada, vamos a ver si se puede. Uy, loco, casi me mata este. Pero les digo, tengo la mejor configuración de Fortnite, loco. Les digo, gente, como podrán ver, tengo la escopeta en el primer apartado, el rifle en el segundo y así. Uy, aquí hay uno. Uy, aquí hay uno. Cuidadito. Ahí
Ahí está, muerto ya. Así que bueno, gente, ya pasó un rato. Ya solo quedan 27 personas. Ya tengo 3 kills. Pues bueno, vamos a ver si podemos encontrarnos a alguien más. No sé. Uy, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Wow, 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 wow. Uy, 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 uy. Entonces nada, gente, ya terminamos con esta configuración. Ya les enseñé todo lo que yo recomiendo para mejorar obviamente en Fortnite. Y obviamente también ya les hice un gameplay todo malo. Les digo, gente, en el apartado del ratón ya es más que nada comodidad de ustedes y cómo usen el DPI. Si lo usan a 600, 800 o 1200 o lo que sea. Pero en sí la configuración que les enseñé de las teclas es lo más recomendado y sobre todo también sirve para nuestra comodidad. Entonces nada, gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si quieren que haga una configuración para mando, en este video tenemos que llegar a los 1000 likes. Entonces nada, gente, usen el código de Crix. Suscríbanse al canal ya que así me apoyan muchísimo. Y si quieren aumentar también sus FPS, les recomiendo ver el video que está aquí. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos.